Y volvemos para esta segunda parte de nuestro programa en esta noche de miércoles y vamos a recibir al doctor Enrique Ponce, el defensor del pueblo actual de muchísima actividad. Le vamos a preguntar cómo le va en estos primeros días, semanas o meses en la función. Primero lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Pensaba tanta actividad cuando tomó el cargo? Sí. ¿Sí? Sí, porque fíjate vos que cuando la gente se entera primero que está la Defensoría del Pueblo, después dice ¿para qué está? Y dice, mira, y acude, es porque no tiene otra instancia para reclamar. Y tenés tantas cuestiones, tanta problemática social, económica, de servicios, de toda índole, que, digamos, de manera muy importante, a medida que va tomando conocimiento, nos llegan muchísimos reclamos y pedidos de intervención. Así que estamos justamente en ese proceso, en el medio de una situación muy comprometida desde el punto de vista socioeconómica en Argentina, en la provincia, que amerita que uno tenga una disposición absoluta para escuchar, atender y promover la posibilidad de que se llegue a buen término, a veces tendiendo un puente entre las partes para buscar soluciones concretas a favor de la gente. Antes de meternos en algunos temas en particular, ¿todo es universal la Defensoría del Pueblo? ¿Todos los reclamos pueden caer ahí? Digamos, en realidad si vos agarras la ley, que no es la mejor de las leyes, sirve para poco. Pero si vos agarras la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y además ves todos los antecedentes de lo que hace una Defensoría del Pueblo a nivel de otras provincias y a nivel de Argentina, la competencia o la función del defensor es muy amplia y abarcaría vulneración de derechos. En definitiva, es importante también que cuando la gente llega, que tiene también la posibilidad de contar con un asesoramiento, muchas veces ese asesoramiento consiste en la derivación a una cuestión específica. Seguro. O sea, por ejemplo, vino una persona de Mendoza y pide que lo asesoremos respecto a una sucesión. Bueno, lo orientamos, le decimos si los bienes del causante están en San Luis, que se dirija al Poder Judicial. O sea, eso también es atender reclamos. Porque en definitiva, si no tenés plata para pagar un abogado o un organismo público o una gran empresa no te brinda soluciones, ¿a dónde vas? Y esa es la idea, que la Defensoría del Pueblo cumpla esa función. Esta multiplicidad de opciones para ir a presentar reclamos, ¿lo conoce toda la gente? Yo creo que la conoce muy poco, pero cada vez más la conoce, porque gracias a estos programas, gracias a la página web, gracias al trabajo que se está haciendo a través de la prensa fundamentalmente, que siempre están atentos a alguna noticia de interés, se va difundiendo. La idea es que se pueda difundir mucho más, o sea que eso va a llevar un tiempo, pero calculo que de acá a los próximos meses va a haber mucha actividad respecto de la Defensoría. Nosotros estamos habituados a leer, a analizar, a producir, a entrevistar, y debe ser de una de las instituciones más nombradas en los últimos meses. Tiene que ver con un tema que ya vamos a abordar. Esta multiplicidad de opciones para reclamar, ¿alcanza con el recurso humano que tiene? No, de hecho la ley me habilita para que designe asesores que van a durar lo que dure el mandato que yo tengo. El mandato es 1 año, con suerte podés estar 2 años si tenés el acuerdo de la legislatura, pero lo interesante no es el plazo, sino que la permanencia de la Defensoría tenga continuidad a lo largo del tiempo. Entonces, mientras tanto, y bueno, hay 3 asesores que los tengo ad honorem, digamos, están contribuyendo en la medida de lo posible con su trabajo durante la mañana. Hay pocos profesionales dentro del personal estable, pero en definitiva la respuesta la tenemos que dar como sea. ¿Ad honorem es por la condición económica actual o porque el cargo está así? Porque no tengo autorización de la legislatura para hacer las designaciones. Está bien. O sea, la ley dice que a propuesta del defensor, la legislatura los designa. La ley anterior decía, el defensor tiene la posibilidad de designar asesores y duran lo que dura su mandato. Eso se modificó y ahora hay que seguir con las reglas de juego que están presentes. Mientras tanto hay que trabajar. No, está bien, está bien. Y eso tiene que ver con que también marca el final de un gobierno, que es el propio gobierno que anuló la Defensoría del Pueblo. Eso fue en el año 2004, era el gobierno de Adolfo Rodríguez Sá.
estaba en ese momento, creo que el último defensor era Sopeña, después hubo un defensor adjunto que Toranzo. fue Toranzo, y de ahí pasaron 20 Barreto, años. Sopeña y Toranzo creo que fueron. De ahí pasaron 20 años, pero digamos tuvo actuaciones destacadas la Defensoría del Pueblo. En definitiva, si vos te pones a pensar, siempre está el factor político. Entonces vos decís, ok, en aquel momento se suprimió la Defensoría, pero no es la única provincia. De hecho, fíjate vos que en la Nación está previsto en la Constitución Nacional, el artículo 43, y ya hace 13 años que no hay defensor del pueblo de la Nación. Entonces, digamos que son cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de la Argentina. Cada provincia también tiene su propio ordenamiento normativo. Lo importante es que esté la Defensoría, que tenga vigencia a lo largo del tiempo. Decisiones políticas han sido las que le han reducido el mandato hasta anularla. Claro, porque... Político fue. Sí, porque es un órgano político, es un órgano que surge en el norte, en Escandinavia. Entonces en ese momento los parlamentos decían, bueno, vamos a controlar a los que gobiernan porque los congresos, el parlamento no gobernaba. Entonces creó una figura autónoma independiente que dependía de ese congreso, de ese parlamento, para que controlara al gobierno. Después fue variando a lo largo del tiempo y en España, Portugal y toda la Iberoamérica genera la figura del defensor del pueblo que al control del gobierno le suma el respeto, la vigencia y el cuidado de que se cumplan los derechos humanos. En definitiva, es un órgano que genera molestias porque es independiente, autónomo, y como quien dice, pisas callos. Está bien, en el caso a los gobiernos de turno, claro. en los casos. Bueno, vamos a uno de los temas que tiene con mucho trabajo la Defensoría, también con mucho trabajo la prensa, han sido estas sucesión de aumentos en las tarifas eléctricas con distintas raíces, pero el mismo objetivo, que es lograr aumentos. ¿Se han aplicado dos dentro de su mandato, doctor? Una sola. Una sola. Una todavía no se aplicó. Está bien. Y otra está en vías de aplicarse. Estamos tratando de que no se aplique. Bueno, vamos a empezar en forma cronológica. El que está aprobado y sin aplicación, porque hay otro que de hace pocas horas. ¿Se va a aplicar? A ver, el que acaba de surgir, que es lo que emitió el ente regulador, todavía no se puede aplicar hasta que no salga un decreto mandando a aplicarse, con las facturas, que debería salir cuanto antes, para que sea retroactivo el 1 de noviembre. Todavía eso no pasó. Vamos al anterior. El anterior yo no estaba, fue hace meses atrás. Pero los reclamos le cayeron. Y tiene vigencia. Es que, digamos, cuando te pones a estudiar el tema del régimen tarifario, te das cuenta que esta audiencia pública que se llevó a cabo obedeció a una cuestión formal, porque la ley dice que tenés que hacer audiencia pública. Pero en definitiva, ha cometido un error, un error grave, digamos, el ente regulador, porque dio participación por ley, pero cada una de las posturas, no solo la propia Defensoría del Pueblo, sino que vino la Cámara de Industria, vinieron distintas cámaras de comercio e industria, hicieron sus planteos, entonces analizaron esos informes, no le dieron lugar a ninguno, sin fundamentos, y después viene un ingeniero y resuelve que hay que hacer tal ajuste, y como había asimetrías a lo largo del pasado, porque no se controlaba los costos reales, ni tampoco las inversiones, para emparejar eso, ahora habría que hacer un aumento del 26%. ¿Y sabés sobre quién lo cargan? Sobre el sistema, sobre el régimen N2, que es de los consumos residenciales. Entonces, vos me decís, ¿te parece justo y que eso responde a una cuestión de equidad? No. Entonces, a ver si, ¿y por qué? ¿Te parece a vos o tiene que respetarse? Debería respetarse. ¿Por qué? Porque está en la Constitución Nacional. Entonces el problema es que cuando viene un ingeniero, hace un análisis teórico y toma una decisión, pero ahí falta un abogado, porque ese informe no puede ser que porque vos analizás una presentación como la que hizo EDESAL, que no está basado en datos reales, como dice el contrato de concesión, que tienen que ser parámetros reales. Por ejemplo, se analizan los costos operativos, se analizan los costos de administración, se analizan los costos de ventas, de comercial, se analiza el mantenimiento. Y dentro de esos gastos te ponen la rentabilidad que debe ganar EDESAL y la amortización del capital. Bueno, todo eso es una bolsa que se llama gastos,
y que vino Edesal a través de una consultora a decir que de manera teórica una empresa ideal, cada uno de esos gastos deberían ser tanto, tanto, tanto. Entonces el error está, primero, que esos costos que pone Edesal son ficticios, son teóricos, no son costos reales. Segundo, no dice qué inversión llevó a cabo, porque en definitiva, por ejemplo, piden uno de los ítems que es capital de trabajo. El capital de trabajo, cuando vos arrancás en un negocio, que tenés que prever determinados gastos para funcionar, y esta empresa viene funcionando hace 30 años. Entonces hay una cantidad de ítems que es como que se le dio un cheque en blanco y diciendo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo en todo lo que vos pedís, pero te voy a conceder un 26%. Enrique, lo que ha hecho la distribuidora local no es lo que siempre hizo, pero no había defensor del pueblo, no había quien reclamarle. Yo puedo hablar respecto de mi situación. No, está bien, digo. Si me llevas a analizar ese tema, creo que en 20 años que no hubo Defensoría del Pueblo, tendría que ver anteriormente si una defensoría hizo algún planteo en una audiencia pública. La audiencia pública surge a partir de la ley 24.065, con lo que tiene que ver con el Ente Nacional de Regulación de los Servicios, y ahí se fija este esquema de audiencias públicas. Está bien, pero ¿qué efecto tiene la audiencia pública con todos sus integrantes en el sí o no al pedido de aumento? Bueno, primero que nada, tenés dos opciones. Tiene una formalidad inevitable, pero... Bueno, la formalidad no sirve, porque vos tenés que tener una audiencia pública y tiene que venir el ente y decir, a ver, lo que dice el defensor del pueblo, que dice que es ilegal venir a otorgar un aumento de tarifas basado en costos teóricos, cuando no acompañan los costos reales, y que dice que está contrariando el artículo 30 del contrato de concesión. ¿Respondió eso el ente regulador? No. Entonces, respondió otras preguntas, pero no solo esa posición que yo tuve, tampoco respondió las otras posiciones. Después vino un ingeniero y dice que corresponde, en vez de darle 35, 24. O sea, esa decisión es arbitraria. Tendrían que haber fundado si lo que yo estoy diciendo es correcto o no. Se está violando la ley, se está violando la concesión, artículo 30, que dice son costos reales para la realización tarifaria integral. ¿Se pueden tomar costos ficticios e ideales, teóricos, en vez de costos reales? Ellos tienen que decir sí o no, no lo están haciendo. Y eso lo torna arbitrario. Y si lo torna arbitrario, estás habilitado a hacer recursos. Yo ya hice un recurso. Y se puede dar marcha atrás con eso. Va a depender del ente. Yo digo porque desde el 2004 hasta hace pocos meses no había figura del defensor del pueblo. El aumento moría en la audiencia pública. El fallo, no sé si está bien dicho, del ente regulador de energía. Y la resolución. La resolución, y nadie más podía protestar. Hoy el tema de SAL, pedido de activación, está en la Defensoría del Pueblo, está en la declaración, están en los vecinos, están en los portales, están en todos lados. Ya es distinta la exposición. Y los medios. Y los medios que sirven para replicar, además, tenés el teléfono, lo puedes leer todos los días. Digo, parece ser una práctica que la tuvo la distribuidora con el ente regulador por 20 años sin que nadie le dijera nada. Bueno, pero ahí está el problema. Pensemos de acá en adelante. Porque, mirá, te doy un ejemplo. La inflación desde el año 2016, que empieza la política de quitar subsidios a la energía, en el gobierno de Macri era desde el febrero de 2016 hasta octubre del 2023, la factura está compuesta por dos términos, un término variable y un término fijo. El término fijo aumentó 7.500% desde ese periodo. El término variable aumentó casi 5.000%. La inflación fue de 2.500%. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema evidentemente está en los costos y en la inversión. Porque si vos tenés que ver los costos de operación, cómo funciona la empresa, comercialización, cómo vende, el tema de administración, el personal que tiene, el tema de, como le llaman, pérdida de energía, porque son gente que no puede pagar facturas y se cuelga la luz, entonces terminamos pagándolo todo. Está bien. Y además pone dentro de los gastos la rentabilidad y la inversión. Inversión y rentabilidad tienen que ser justas y equitativas, no pueden cobrar lo que quieran, para eso están los fallos de la Corte. Entonces eso no está siendo controlado como corresponde. O sea que si llega a haber una posibilidad de ir a una instancia judicial, veo muy difícil que un juez, con toda esa información,
dé lugar a un aumento de tarifas porque no está probado que sea necesario ese aumento de tarifas para justificar una inversión y una proyección de consumo para la provincia en los términos en los que se hizo la presentación de DESAL. Está bien. No, iba a hacer una pregunta, pero no, por ahí no lo puedo contestar. Por ahí lo compliqué, no, yo sí. No. Puede ser que lo pueda contestar, sí. ¿Hubo un abuso de la distribuidora de energía en estos años? Yo no tengo dudas que sí. Creo que es la falta de control. Vos fijate que, digamos, el propio ente regulador, queriendo hacer bien las cosas, contrata una consultora que es de la UBA. Y la misma consultora de la UBA es en la que basa la decisión el ente regulador para no darle 36% de aumento. Y te da punto por punto. Dice, en esto están pidiendo de más, en esto están pidiendo de más, en esto no corresponde. ¿Me entendés? Está bien. Entonces, si ellos vienen y hacen ese planteo, y vos, escúchame, yo te hago una pregunta. En toda la provincia, cuando hay problemas meteorológicos, vientos, hay falencias en el servicio. Entonces, si se ha hecho una inversión, no debería estar ese problema. O sea, indudablemente no está la información de qué inversión ha realizado DESAL y de cuáles son sus costos reales. La pregunta es, si te contratás una empresa muy cara, que es una consultora internacional, para que venga con un cálculo del VAT, que significa valor agregado de distribución, teórico, como te lo enseñan en la facultad, para rendir una tesis de ingeniería, y sobre esa base te piden una revisión tarifaria integral para los próximos 5 años, aumentando cada 3 meses de manera automática la tarifa, la pregunta es ¿por qué acuden a un método que no corresponde que se aplique? Cuando deberían hacerlo como fija la ley y la concesión, que es de manera veraz, con gastos reales, con inversiones reales, para que en función de eso se determine si corresponde o no adecuar un cuadro tarifario. Creo que pasó un poco desapercibido, creo que lo contaste, ahora lo vuelvo a preguntar casi para cerrar. ¿Hay posibilidades de que se dé marcha atrás en el primer aumento? Yo espero que dé marcha atrás el ente regulador, porque si no, estás obligado a... O sea, yo estoy obligado a defender al consumidor, al usuario. Es mi obligación como defensor del pueblo. Lo rige el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que el usuario y el consumidor tiene derecho en las relaciones de consumo o de bienes a que se garanticen la equidad, la integridad en el pago en los derechos de salud, económicos. Entonces, si yo no me opongo con herramientas administrativas o legales a los efectos de que quede sin efecto esa arbitrariedad, estaría yo incumpliendo mi función. En definitiva, se puede revertir porque es evidente la falta de DESAL y es lo que no se puede dar lugar. Enrique, ¿se podría dar marcha atrás con el aumento como tal o se podría reducir el índice de aumento? Yo creo que, digamos, ya sería una cuestión que hay que desmenuzarla desde el punto de vista técnico, porque también está la complejidad de lo técnico, ¿no es cierto? Incluso en la Defensoría también tenemos el informe de un ingeniero que es máster en finanzas, o sea, este tiene que ser un análisis integral y además tenés que cumplir con que la tarifa sea justa y con equidad. No puede ser lo que ellos quieren. Entonces hay que analizar, primero, si corresponde y después qué es lo que corresponde. Y tercero, que ese aumento esté sobre aquellos sectores que evidentemente tienen capacidad adquisitiva para pagarlos. Vos no podés seguir viniendo a cargarle una factura a un jubilado de la mínima, un gasto usurario que no puede pagar o que acude al endeudamiento en una financiera y después termina descolgándose de la factura. ¿Y sabés cómo te lo contabilizan? Pérdida de suministro eléctrico. O sea, hay que revisar y esa revisión es totalmente factible. Bien, ¿se podría dar marcha atrás en forma total o reducir el índice de aumento? Yo espero que den marcha atrás total y que se haga un análisis como corresponde. Y en función de eso, porque no podemos estar en contra de que siga habiendo inversión por la productividad de la provincia, por el consumo energético, por todas las inversiones que vienen. Necesitas energía, pero hacelo con un cálculo real, una buena proyección y tenés que tener en cuenta aquellos sectores hipervulnerables. O sea, aumento debería haber, pero acorde a todos estos ítems. Yo no lo sé, a lo mejor se quedan cortos con lo que piden, porque con ese criterio, que es teórico, ¿me entendés? El tema es que no lo demuestran. Lo que yo no tengo dudas es que no está en cesación de pago desde DESAL, que han ganado muchísimo dinero. O sea, es superavitaria la empresa. Yo no tengo dudas de eso, pero no quiere decir que no corresponda.
Está bien. No es clara la presentación, Enrique. no corresponde que se tome una determinación en base a la presentación que hizo Edesal. ¿Podría tener un efecto dominó si cae el primer aumento de medio año? ¿Podría caerse A los esto? 3 meses vas a tener que pagar de nuevo, y así. O sea, si se cae, si se da marcha atrás con el aumento de mitad de año, ¿el de hace pocas horas también se cae? Es que el de hace pocas horas todavía no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque no ha salido el acto administrativo del gobierno que autoriza a que se facture. Si no hubiera habido oposición y no se hubiera hecho un planteo, ya estaría vigente y estarían liquidándose la factura retroactiva al 1 de noviembre. Esperemos que no lo hagan, porque todavía tiene que haber una resolución final. O sea, presentamos un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. ¿Qué significa? Que si el ente no reconsidera eso y vuelve para atrás, entonces tiene que responder el ministerio. Y ahí el ministerio puede decir que sí o que no. Si dice que no, y tenés también la posibilidad de ir a un juez. La idea es no tener que ir a la justicia. Hacer las cosas bien y evitarle perjuicio a la gente. Enrique, muchas gracias por la explicación, Bueno. porque la gente necesita saber cómo es seleccionada la Defensoría y cuáles son los fundamentos de lo cual la Defensoría rechaza por ahora los aumentos. Así que muchas gracias por la explicación. Bueno, muchas gracias a vos y al programa por permitirme salir al aire. Un gusto. Nosotros tenemos que cerrar esta nueva edición, nos vamos a volver a reencontrar. Se nos termina el año, se nos termina el año de modelo político, pero todavía nos faltan programas. El próximo miércoles a la misma hora nos reencontramos acá.